Buenas noches. Es, ya no me acuerdo si es miércoles o jueves, pero sé que es 2 de julio. Miércoles, Miércoles. miércoles. Miércoles 2 de julio. Y bueno, son pasaditas casi las 20:30 y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Integrante además, ¿no es cierto?, de esta comunidad, un, un poquito patiperra que a veces tiene que escoger los días de acuerdo a lo que podamos. Oye, Juan Andrés, ¿cómo estás? Aquí estamos, Omar, y bueno, un día como este se produjo uno de los tantos, y lamentablemente hay que decirlo así, uno de los tantos atroces crímenes, uno de los tantos atroces y terribles crímenes cometidos por la dictadura terrorista, por la dictadura de la derecha política, económica, sustentada por el imperialismo norteamericano en Chile. Quemaron vivos a dos jóvenes. eh, la joven, la mujer, sobrevivió y hasta hoy tiene secuelas de todo ese daño enorme, terrible. Y el joven, Rodrigo Rojas, Carmen Gloria, Carmen Gloria. sobrevivió, Ujú. sí, y Rodrigo Rojas murió, producto de las heridas terribles. Esto ocurría en momentos en que en Chile millones de personas, para que se sepa que esto no es nada tan nuevo como algunos creen, o a otras y otros que buscan olvidar el pasado, no sé con qué motivaciones, pero lo intentan, y no solamente gente derecha, porque si fuera por último gente derecha, golpista, reaccionaria, ok, pero hay gente que el presente referencial el futuro como que les incomoda hablar de estas cosas. Bueno, en momentos en los cuales centenares de miles de personas protestaban en las calles en Chile contra la dictadura por el hambre, por la represión, por lo que ocurría en el país, el hambre, la represión y por democracia. Eso es lo que ocurría en esos momentos en Chile. eh, y bueno, esto pasó con estos dos jóvenes que, como digo, trágica y lamentablemente no son el único hecho ocurrido en ese día y en todo ese tiempo. Es importante tenerlo presente, es importante recordarlo. Cuando hablamos del nunca más, tenemos que hablar de verdad en serio del nunca más. No solo como una cuestión que puede tener un gran valor del punto de vista de lo que significa enfrentar cuestiones que ocurrieron en el pasado, sino que también las que están ocurriendo hoy y las que pueden ocurrir en el futuro. Y eso hay que hacerlo con mucha conciencia, con mucho sentido activo, dinamismo, y creo que es bien importante partir nuestro programa con este antecedente, que probablemente, ojalá no ocurriera así, pero que probablemente la hegemonía fáctica y la hegemonía mediática que existe en Chile no lo va a considerar, lamentablemente, no lo va a considerar. Oye, Juan Andrés, bueno, es un, es un tremendo día de memoria. 2 y 3 de julio, por cierto, son días Así es. particulares en la épica de un pueblo, ¿ah? En la historia del pueblo de Chile, para tenerlo en consideración, como otras, Sí, pero el 2 y 3 de julio sí, son muy, muy importantes, de ese año de así es, 1986, por cierto. Y así es. fíjate, Juan Andrés, que, bueno, el fin de semana fueron las primarias y los resultados, nosotros, bueno, habíamos hecho un comentario previo, ¿cierto? Diciendo que todo dependía de quién fuera y cuántos fueran. Ese era un elemento muy central, además de todo lo que estaba cursando, ¿no es cierto?, al interior de esta competencia dentro de los partidos del oficialismo. Juan Andrés, Sí. cuál es la impresión que tú tienes de este triunfo de Janet Jara, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Mira, este es un resultado muy significativo, hay que incorporar elementos. Primero porque es una primaria donde participan todos los partidos de este sector, por decirlo de alguna manera, porque tampoco quedó alguno afuera, ¿no? Eso es un primer punto.
Participaron todos los partidos con candidaturas, respaldaron candidaturas, incluido todos los partidos de este sector, incluidos los que no están explícita y formalmente respaldando al gobierno, por decirlo así. También participaron. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que yo creo que el resultado es un resultado que refleja un, a ver, una cuestión que nadie puede negar, y es el hecho de que las personas que fueron a votar en general son personas que están de alguna u otra manera vinculadas a estos partidos o cercanas a estos partidos, o independientes que se sintieron motivados a participar y que llegaron a la cantidad que participó. Creo que el problema, Omar y amigas y amigos, no es el punto de referencia que si votaron más o si votaron menos. Yo creo que el punto de referencia es que es un sector completo de partidos el que convoca a esta cantidad de personas. Y eso en sí mismo, creo yo, más allá del dato cuantitativo, deja en evidencia dos cuestiones para mí muy fundamentales. Una, que se abrió la puerta claramente, más allá de lo que algunas encuestas ya han reflejado, pero se abrió la puerta a que el sector pueda disputar con la derecha las presidenciales y eventualmente llegar con una candidatura, que es la candidatura de Janet Jara, a segunda vuelta. Eso está abierto. No quiero decir que vaya a ser algo tan fácil, porque yo francamente creo que los triunfalismos no sirven mucho. No sirven los triunfalismos para enfrentar particularmente este tipo de desafíos. Pero se abrió esa puerta. Lo segundo es que yo creo que junto con abrirse esa puerta, el desafío sigue siendo altísimo porque se requiere una participación mucho mayor y una votación mucho mayor a la candidatura del sector por parte de personas que van a votar por voto obligatorio, no ya el voto voluntario. Y ahí entramos a un escenario totalmente distinto al de una primaria por un voto voluntario. El voto obligatorio en este país, lo hemos dicho otras veces, se relaciona con la volatilidad. Yo el otro día estuve en la radio de la Universidad de Chile, concordábamos con una analista muy profunda, a la cual le tengo mucho cariño y respeto, Bert Geber, que sabe mucho de todas estas cosas, pero hacíamos referencia a lo mismo, a los estudios del PNUD, a la volatilidad que existe en Chile. En fin, hay varios elementos ahí que hay que poner el cable a tierra para poder analizarlos y para poder entender qué es lo que eventualmente se podría hacer para enfrentar este escenario. Tenemos un dato que también es real. En los últimos años en Chile el sector que ha crecido es la derecha. No, ese es el sector que ha crecido. Y en una medida no menor, esto se explica por qué la derecha y los sectores de derecha han conectado con los descontentos sociales que existen en este país, que son generalizados. Y los descontentos sociales tienen que ver con cosas súper básicas, pero esenciales. Salud, educación, salario, vivienda, el temor al crimen organizado, al narcotráfico. Son cuestiones básicas, los abusos, y creo que ese es un gran desafío para este sector, para las fuerzas que respaldan la candidatura de Janet Jara, porque creo que ese mundo que podría votar por ella es un mundo que no tiene cercanía con los partidos políticos, tiene muy poca cercanía con los partidos políticos. Y está atenta y atento a la credibilidad que podría tener una propuesta y propuestas muy concretas respecto a los temas que hemos planteado, que son problemas sociales, socioeconómicos de una profundidad grande y que no se pueden desconocer. Yo creo que la disputa y la competencia va a estar en esa dirección. Y creo que es muy significativo poder tener muy presente que ante este escenario, eh, el tema de la unidad, creo yo, Omar, que hay que comprenderlo en la dimensión más profunda.
Y la unidad no es la unidad que sirve no es esta unidad entre partidos. Obviamente que tiene que existir, o sea, estamos hablando de un dato básico. Si lo que hay que lograr es que realmente este sector, su candidata presidencial, eh, realmente sea creíble para quienes están muy lejos de los partidos políticos y por otro lado no la están pasando bien, no la están pasando bien. Entonces, es importante poder analizar por qué se ha llegado a esta situación, pero tan importante como eso es reconocer que existe esta situación, que no es ficción, que los descontentos tienen que ver con cosas que no se saca nada con negarlas, porque aquí lo que hay que develar es que quienes se han resistido desde los 90 en adelante, ni siquiera para hablar para atrás, a que estas situaciones críticas que vive la sociedad chilena y las mayorías sociales respecto de los temas que hemos mencionado, salud, educación, pensiones, salarios, en fin, quienes se han negado sistemáticamente a provocar los cambios que impliquen en lo concreto lograr estándares de pervivencia que se aproximen realmente a derechos sociales garantizados, son los sectores que desde los 90 en adelante gobernaron este país. Y yo aquí incluiría también la nueva mayoría y también incluiría el actual gobierno. Porque si bien es cierto, se han hecho algunos cambios, también es cierto que los descontentos sociales no los inventa la gente. La gente no se está moviendo por motivaciones de naturaleza política. Yo creo que una de las cosas que quedó en evidencia en esta elección es que la ciudadanía le podrán decir que es comunista, que aquí, que acá, que han matado millones de personas, y hay una ciudadanía que eso ya no le importa tanto, no lo asocia a una posición ideológica doctrinaria. Y si una persona que puede ser comunista, como ya ocurrió con Daniel Jadwe, que también hubo una campaña feroz y odiosa anticomunista, hay más posibilidades para que esa ciudadanía, yo insisto, estoy hablando de 6 a 7 millones de personas que van a votar por voto obligatorio, que en el plebiscito constitucional primero votaron rechazo y esas mismas personas en el segundo plebiscito votaron en contra. Y en la elección municipal lo hicieron como lo hicieron. Y hay que mirar con atención esos resultados. Yo creo que eso es lo que está abierto y lo que hay que mirar con mucha atención porque creo que estamos frente a una situación compleja, desafiante, y que es necesario tomarla con mucho realismo para poder lograr lo que a mí me parece que es lo fundamental, impedir que la derecha sea gobierno y que tenga representación mayoritaria en el Parlamento. Estas cuestiones no son nada de fáciles. Perdone la expresión, pero si hay alguien que cree que esto es chancaca, como decían antes, no sé en qué planeta vive, de verdad. Es mejor mirar las cosas con los realismos que hay que mirar. Oye, Juan Andrés, y, y la reacción, ¿cómo tú has visto la reacción principalmente en los sectores que perdieron en esta primaria? Porque indudablemente que hubo sorpresa, hay diversas lecturas, ¿no es cierto? De lo que no se pudo hacer, de destacar también las virtudes de la candidata Janet Jara, de destacar por otro lado, ¿no es cierto?, el hecho de la capacidad de conexión que hubo por parte, ¿no es cierto?, del comando y del propio Partido Comunista al poder venir y elaborar, ¿no es cierto?, una propuesta comunicacional y una propuesta partidaria, porque es evidente que el Partido Comunista en esto cumplió una labor requete importante. Sin duda, Omar, aquí hay una cuestión que no sale en los medios y yo lamento porque es una exclusión muy torpe. Pero aquí hubo un partido, su militancia, su adherencia, hubo Mm, otras fuerzas, acción humanista, izquierda cristiana, independientes, mm, personas que no tienen cercanía con el Partido Comunista desde el punto de vista doctrinario, hay alcaldes, lo hemos dicho, alcaldes que se la jugaron. Y yo creo que eso es lo que logra que la adhesión ciudadana en territorio
yo incluyo el trabajo de redes sociales en territorios, logre el resultado que logró. Esto no significa desmerecer las características, el carisma, todo aquello que tiene que ver con los rasgos muy importantes de la candidata. Significa en realidad reconocer que hay una base, un asentamiento para los futuros desafíos que es muy importante incluso reconocer y potenciar. Sin eso es muy difícil que tú lograras el resultado que lograste. Dicho esto, aquí hay una tendencia que a mí me parece, Omar, que se está ya lamentablemente reafirmando. Digo lamentablemente porque nadie quiere que otras fuerzas que son aliadas vaya a ocurrir lo que está ocurriendo y que se desfondaron. Los partidos del socialismo democrático se desfondaron. Los partidos o el Frente Amplio se desfondó. Y yo creo que ahí hay mucho análisis que hacer por parte de los propios partidos, mucho análisis que hacer por parte de quienes están dirigiendo esos partidos y quienes participan en esas fuerzas políticas para establecer las causas de por qué ocurrió esto y por qué está ocurriendo, porque ya es un tema que no viene, que no es que sea episódico, no es que sorpresa ocurrió, es que viene ocurriendo ya hace un cierto rato. Y esto también, Omar, es parte de los desafíos de futuro. Porque lo decíamos recién, o sea, con partidos en la práctica desfondados, como ha ocurrido con el Frente Amplio, como ha ocurrido con los partidos del socialismo democrático, bueno, la cosa se te hace un poquito más cuesta arriba, un poquito más cuesta arriba. Y lo que hay que tener en cuenta de que la derecha tiene tres candidaturas, dos con fuerza político-electoral significativa, una tercera que tiene una suerte como de identidad y que está, a mí me da la impresión, ha sido puesta como el instrumento para golpear más directamente con anticomunismo, que es el grupo de Kaiser, y están haciendo esa pega, eso es muy evidente, pero hay dos otras candidaturas que tienen fuerza y que tienen no poca fuerza. Entonces creo que también es importante tener en cuenta este elemento, es decir, este desfonde de los partidos del socialismo democrático, de los partidos del Frente Amplio, que es un dato de la realidad, no es que a uno le guste, no es que uno esté haciendo una opinión, es un dato real. Creo que también es parte de lo primero que decíamos en el análisis, o sea, el sector, este sector está en una cierta precariedad respecto de lograr enfrentar a la derecha y las distintas candidaturas, que, sí, que creo que lo más relevante es que se abre la posibilidad de llegar a segunda vuelta. Ese es un dato, para mi gusto, muy importante. Se abre la posibilidad y es un camino que tiene que considerarse con mucho realismo para poder observar cómo hacer las cosas. A mí me parece que es clave que, insisto, los temas que tienen que ver con la pervivencia, las demandas y los descontentos sean el punto central de la campaña, el central, el comienzo y fin. Otras cosas son muy secundarias, o sea, yo creo que poner las cosas en términos de la unidad política, que no es que mucho le importe a este tipo de personas. Estamos hablando de 6 a 7 millones de personas y tal vez más. No es que le importe mucho, en verdad no le importa, para que seamos francos, no le importa. Ahora, que tiene que haber unidad sin duda, pero no es el tema que va a ir a hacer votar a una persona. Lo que va a ir a hacer votar a una persona por esta candidatura son las ideas concretas respecto de lo que hemos dicho. O sea, y ahí hay cosas de donde afirmarse. Fue muy potente esto que se fue desplegando en la campaña respecto al salario, por ejemplo, respecto de los temas de transporte, que son cuestiones que en las regiones son muy fuertes, respecto de otros asuntos que tienen que ver con no solamente salario, sino que con vivienda. Y por cierto, yo creo que estamos al debe respecto del gran tema de la sociedad chilena, que es el tema de que no se vive tranquilos, pues. Porque yo creo que ya si alguien a esta altura de la vida a mí me dice que, a ver, lo hemos dicho otras veces, es cierto que los medios hegemónicos espectacularizan y mercantilizan los temas que tienen que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, eso es cierto, pero también es cierto que esos fenómenos existen, existen, aquí hay
7 suboficiales del ejército detenidos por narcotráfico. 7, amiga y amigo, usted que escucha, esa es la punta del iceberg. Imposible que 7 personas sin una red orgánica, que además es transnacional, haya hecho lo que estaban haciendo estos personajes. Imposible. Alerta roja, pues. O sea, estamos hablando del ejército, con Sí, este grado de infiltraciones. Y la PDI, que yo saludo el trabajo que han hecho, acaba de develar y descubrir una banda, ya llevan más de 50 detenidos, que están metidos directamente en el tema del lavado de dinero y en el tema de el lavado de dinero en relación al sistema financiero. Tenían, si no me equivoco, más de 200 cuentas financieras en bancos. Entonces, claro, cuando a mí la gente del Canal 13 y otros más cargaban, y lamento personalizar, pero fue así, y que fue uno de los argumentos que se usaron para presionar y que se me sacara lamentablemente del gobierno, esta fue una de las razones que dieron, que yo todo lo que decía era totalmente falso, que de dónde lo sacaba. Bueno, aquí hay un dato real, pues. Aquí hay un dato real, pues. No es falso, es peor todavía, es más grave. Entonces, esos medios hegemónicos que han hecho gárgaras con espectacularizar el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, cuando se golpea a las bandas organizadas en el tema del lavado de dinero, el secreto bancario y metidos de lleno, porque estamos hablando de 200 cuentas que operan en el sistema financiero, o sea, en los bancos, en las tarjetas, ahí están. Y de los 50 y tantos detenidos, la mayoría son extranjeros, pero que viven en Chile, vivían en Chile antes de ser detenidos y descubiertos de manera legal. Son residentes legales. Entonces, yo lo que creo, Omar, que estos son los temas que una candidatura de cambios, de transformaciones que le quiere dar seguridad al país, tiene que tomar en profundidad y caiga quien caiga, caiga quien caiga. Yo tuve la oportunidad en algún momento de tener algún intercambio con experiencias concretas de otros países donde las mafias son muy duras, durísimas, y lo que me señalaban estas expertas y expertos es que realmente las investigaciones no pueden dejar afuera a nadie. Nadie es al sistema financiero, a los partidos políticos, a los municipios, en fin. ¿Por qué? Porque la infiltración, como está quedando en evidencia, que tienen los narcotraficantes y el crimen organizado está llegando en Chile a los niveles de los bancos y ya hace rato, a la economía, a las Fuerzas Armadas, estamos hablando del ejército, bueno, yo creo que también están metidos en la política, también están metidos en la política. Entonces, en vez de perseguir a los mensajeros o a quienes nos hemos abocado durante estos últimos años a develar estas situaciones y a trabajar, por lo menos intentando seriamente a enfrentar estos flagelos, alguna razón habrá por las cuales nos tratan de callar po, o de silenciar. Alguna razón habrá. Lo digo con toda sinceridad y con todo mm. respeto, pero con toda certeza. Oye, Juan Andrés, otra cosa que ha circulado en estos días, bueno, desde hace semanas en realidad, ahora más fuerte, es instalar esta idea, ¿no es cierto?, de que por una parte está un partido comunista, que es Lautaro Carmona, otro partido comunista que sería, ¿no es cierto?, el de la candidata hoy de, bueno, triunfadora, ¿no es cierto?, en estas primarias del oficialismo, y se intenta instalar esto. Incluso algunos ven, y en eso es un poco irrisorio, ¿no? Lo que esta mirada de Tironi, ¿cierto?, sobre el Partido Comunista Italiano, ¿cierto? Y está en la moda Berlinguer, bueno, de Enrico, ¿no? Y que por cierto, para los que quieran mirar un poquito de esa historia, recuerden que el Partido Comunista Italiano se
disolvió, por cierto. Eh, y entonces, claro, algunos cantan victorias, ¿no es cierto?, de querer escuchar visiones en el fondo de sectores que en definitiva parecieran ser más condescendientes con el Comando Sur, que es lo que uno a veces escucha, y que uno entiende de que hay una opción comunicativa, porque se le está hablando a la sociedad chilena, que es la que es, en un espacio político que es el que es, con medios de comunicación que son lo que son, ¿no es cierto?, con la hegemonía mediática que existe. Y entonces, bueno, una cosa es un discurso ahí, y otra cosa, ¿no es cierto?, son los discursos internos, otra cosa son las resoluciones de un Congreso, otra cosa, ¿no es cierto?, es una línea política, eh, que evidentemente viene y tiene otras visiones, ¿no es cierto? Y tiende en el fondo a establecer ciertas temáticas discursivas en relación con este mundo que es más amplio y más abierto. Y pareciera ser que se quiere sacar también algún beneficio mutuo de algunos sectores en relación con eso, porque se usa de repente, alguien dijo, a la fuente tanto que no se nombra. Sí, Y sí, entonces, el mostrador, la tercera, el sí, 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 Mercurio, sí, citan fuentes anónimas, filtran, qué sé yo, pero dicen que son fuentes del partido, incluso hablan de dirigencia partidaria, en fin. Sí, es claro. así, es un hecho, está difundido, está publicado, es cuestión de que se lea la tercera, el mostrador o el Mercurio, y es así. Efectivamente, es como tú señalas, Omar. Sí, entonces fíjate que yo veo que ahí también hay un elemento que hay que tener en consideración al alero de esto, ¿no? Porque, porque se puede percibir también de manera un poco extraña, por decirlo menos, aunque algunos, insisto, un tirón y yo entiendo que otras personas de ese mundo, que entienden que la renovación va siempre en relación, ¿no es cierto?, al mundo del mercado. Bueno, para ellos eso es renovación. Entonces, o sea, en la medida que te Bueno, acercas, ¿no es mira, cierto?, a Estados Omar, Unidos, es renovación. Tironi tiene todo el derecho Sí, obviamente, pues, a dar su opinión, obvio. pero tal vez podría explicar un poco más por qué la campaña de la cual él fue protagonista terminó en el resultado que terminó. Sí. Porque tengo entendido que él ha sido un asesor muy cercano a la campaña que llevó adelante el Socialismo Democrático, junto con otras personas. Entonces, tal vez sería interesante escuchar su autocrítica, porque supongo que no considerará que ese es un resultado macanudo, supongo, ¿no? Supongo. Ahora, yo también creo de que el sector que expone Tironi y otros más, no es solo él, Ujú. es un sector que está aferrado como una especie de espejo retrovisor tremendo, muy, muy fuerte, al pacto transicional. Y Sí, el pacto transicional, del punto de vista político, es el pacto que instaló Estados Unidos para evitar que en Chile la salida popular avanzara como estaba avanzando en los 80, con crímenes, con violencia y con terrorismo, con represión en contra del pueblo. ¿No? Eso es. Y la salida pactada y el pacto transicional fue con el imperialismo mediante y con Pinochet. O sea, sí. el mismo Ujú. que dio el golpe de Estado. El mismo. Hay una foto por ahí cuando yo era director del siglo que la publicamos en los 90 cuando Pinochet, siendo comandante en jefe del ejército, va al Parlamento, Mm. a Valparaíso, y corrían a sacarse fotos con él, y no solamente parlamentarios y parlamentarios de derecha, porque en esos momentos, esta salida, este pacto transicional, fue instalado como lo mejor que le podía pasar a Chile. ¿Ante qué? ¿Ante qué? ¿Qué era lo que era lo mejor que le podía pasar a Chile? ¿Ante qué? Ante, no sé, pues, el imperialismo norteamericano estaba preocupado más de alguna vez, el embajador Harry Vance Sí, dijo en Chile, nosotros vamos a evitar que en Chile haya un proceso como el que en ese momento había en El Salvador o en Nicaragua,
en donde las fuerzas populares con distintas formas de lucha empujaron y empujaron para terminar, en el caso de Nicaragua, con la tiranía de Somoza, y en el caso de El Salvador, con la dictadura de Napoleón Duarte, un demócrata cristiano. Eso es, no estoy mintiendo, es así. En el caso de Nicaragua, Somoza, y en el caso de El Salvador, Napoleón Duarte, demócrata cristiano. Entonces, y aquí en Chile, el movimiento popular, las expresiones populares diversas, movimientos en las calles, elecciones, luchas populares, tomas de terrenos, movilizaciones, también lucha de resistencia armada, de defensa frente al terrorismo desatado, las masacres que se producían, las hambrunas que se producían. Entonces el imperialismo norteamericano no es que le guste la democracia, lo está demostrando hoy día. El imperialismo norteamericano lo que hizo fue generar las condiciones para que se pusieran de acuerdo un sector, como lo dice Tomás Mulián muy bien en su libro Anatomía de un mito, un sector de quienes luchaban contra la dictadura con la dictadura, con el pinochetismo, con los partidos que ahora son UDI, Renovación Nacional, en fin. Ese pacto transicional se está desfondando. ¿Y qué es lo que emerge de ese pacto transicional? Grados de desigualdad, descontentos sociales crecientes, por un lado, y por otro lado, fuerzas de derecha que no les interesa mucho reponer el pacto transicional. Lo que les interesa es ganar el gobierno con elecciones mediante, el Parlamento con elecciones mediante, y ojo, ojo, amiga y amigo, del punto de vista de las correlaciones de fuerza, están avanzando, porque acaban de sacar una carta, gente muy cercana a Tironi, pues, que van a respaldar a Matei, que van a respaldar a Matei. O sea, estos sectores de derecha se están llevando a lo que jamás ha sido un centro real, pero se están llevando a sus posiciones a lo que en algún momento se denominó el centro, que su cualidad fue disponerse a tener acuerdos con el pinochetismo, con RN, con la UDI. Eso es. Si hay que ver los nombres de las cartas que están dando vuelta, varios exministros de gobiernos de la concertación, varios, no uno, varios. Y esos son los sectores que dicen de que Jara lo que debería hacer es descomunitizarse, o sea, sacarse al Partido Comunista de encima. Ese es el discurso. O sea, una cosa muy prejuiciosa, estereotipada y brutalmente antidemocrática, porque en el fondo lo que están buscando es evitar que eh, avancen las posiciones que buscan transformaciones de verdad en Chile. Pero dicho esto, también hay otro antecedente. El Partido Comunista, desde la década de los 90 del siglo pasado, cuando estaba Volodya Teitelborg como secretario general, después Gladys Marín como secretaria general, levantó su voz con mucha fuerza para decirle a la concertación que había que evitar que la derecha siguiera creciendo. Y el año 96 del siglo pasado hizo una propuesta concreta. No la olvidemos, amigas y amigos, no olvidemos. El Partido Comunista ha hecho mucho esfuerzo en esa dirección. Hizo una propuesta concreta a la concertación que inicialmente fue rechazada, después se recogió, después pasaron unos años, pero al comienzo se rechazó porque el acuerdo era con RN, con la UDI, y jamás con el Partido Comunista de cualquier tipo. O sea, al Partido Comunista se le golpeaba, incluso se le reprimía brutalmente. Aún así, el Partido Comunista buscaba entendimientos transformadores, transformadores, porque lo que propone el 96 el Partido Comunista con Gladys Marín a la cabeza es un planteamiento que tiene que ver con cambios que permitieran que la sociedad chilena avanzara hacia más justicia social, en fin, todos esos elementos. Esto es el año 96 del siglo pasado, de eso estamos hablando. Por lo tanto, el Partido Comunista es muy coherente en esa perspectiva y esa coherencia es la que tiene hoy. Si no es nada tan nuevo, no es nada tan nuevo, entonces se le trata de instalar la idea de que Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, sería el que encabeza
a la parte dura, a los ortodoxos. Cuando Lautaro Carmona, en el tiempo que estoy hablando, después de haber sido secretario general de las Juventudes Comunistas en la lucha en la clandestinidad, ni más ni menos, ya era parte de la dirección política del partido en clandestinidad. Y después de los 90 en adelante también era parte de la comisión política. Yo participaba en esa comisión política, primero porque me invitaban como director del siglo, después cuando fui electo miembro del Comité Central, así que conozco perfectamente. En esa comisión política estaba Bolodia, Don Lucho, estaba Gladys, estaba Cantero, estaba Jorge Insunza, Lautaro, en fin, Guillermo Teller, Sola Sierra, estuvo también en esa comisión política. Entonces yo lo que creo es que aquí hay distorsiones y deformaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Y claro, como tienen espacio en el Mercurio, en la Tercera, para hablar lo que se les plante, bueno, tendrán que asumir su responsabilidad, pero a mí me gustaría que se hicieran más cargo de esto que estamos hablando. O sea, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cuál es la responsabilidad de haber llevado al extremo, a la polarización, el pacto transicional con la derecha, con el pinochetismo, en lo que estamos hoy? Porque ¿a quién le van a echar la culpa de que el país no crezca? ¿Al Partido Comunista? Si aquí en Chile no se ha hecho ningún cambio sustantivo de modelo económico, ni uno, hasta hoy, porque también este gobierno tampoco ha hecho ningún cambio sustantivo, ninguno. Entonces creo que hay un problema serio del punto de vista del análisis y que yo creo, Omar, con esto cierro esta parte, que es muy importante a propósito de lo que significa el punto de referencia en relación a lo que se define como una política de transformación. Porque eso es lo que se está tratando de frenar. Y lo que plantea Tirón y lo que plantean otros más es eso. O sea, en el fondo es que el Partido Comunista, su dirección, encabezada por su presidente, Lautaro Carmona, sigan adelante con una política que es una política que ha llevado las cosas en la dirección que están, porque esto no es casual. El Partido Comunista empujó y viene empujando desde hace muchos años estos procesos. Nosotros, y lo digo sin ninguna prepotencia, sino como un dato de realidad, cuando éramos nueva mayoría, nosotros, el Partido Comunista, yo era en ese tiempo encargado de relaciones políticas del partido, nosotros buscábamos lo que en ese momento eran varias fuerzas emergentes que después se transformaron en el Frente Amplio, para entendernos, para dialogar, para interactuar. Y lo que quiero decir es que este partido, a propósito de que la calle o la moneda, si uno mira lo que hacía el Partido Comunista en los 90, cuando, por ejemplo, Estados Unidos, el imperialismo yanqui, invadió a Irak, el Partido Comunista salió a la calle a protestar en contra de esa invasión encabezado por su secretaria general Gladys Marín. Y nos fuimos a parar frente a la embajada de Estados Unidos en Chile. Y después hicimos una manifestación muy grande aquí cuando vino uno de los líderes del imperialismo norteamericano Sí. y hicimos una manifestación en la Alameda, muy grande, encabezada por Gladys Marín. Condoleezza Rice, si no me equivoco. Sí, entonces lo Pero, que quiero decir es que el carácter antiimperialista de este partido no es chacota y no se le puede limitar o restringir, porque si hay algo que tiene este Partido Comunista desde sus comienzos, partiendo por Luis Emilio Recabar, es su carácter antiimperialista y de reconocimiento de que, tal como se dice ahora, nadie se salva solo, ni un pueblo ni ningún país. O nos unimos y logramos derrotar esta criminalidad terrible con amenazas incluso de lanzamiento de bombas atómicas, como lo ha hecho este loco fascista de Trump, o va a seguir pasando lo que está pasando en Gaza, donde matan niñas, niños, animales, seres humanos, seres vivientes, todo, están destruyendo todo, a vista y paciencia del planeta entero. Yo creo, Omar, con todo respeto, que a veces uno se impacta más por lo que dice el actual Papa respecto de lo que está pasando en Gaza que lo que se dice en Chile. Porque él ha alertado con voz potente que se está usando incluso el hambre como un instrumento de guerra. Y lo ha dicho en su Twitter. Y es el Papa, no es un comunista. De repente hecho un poco de menos, aunque aquí en Chile han habido movilizaciones fuertes, importantes, significativas, pero en la dirigencia, de repente como que parece que, no sé, como que no. Se pone en segundo plano el tema internacional con la gravedad.
que tiene en este momento lo que está pasando en el mundo. Pero tremendo, tremendo lo que está pasando en el mundo. Y nosotros no somos una excepción. No somos un país ajeno, no estamos en Marte, estamos en este Mm. planeta, en este continente. Somos patio trasero del imperialismo yanqui. Y cierro, aquí puede que ellos traten de Mm. mostrar como que hay comunistas buenos y comunistas malos, comunistas duros y comunistas blandos, qué sé yo, ahí inventan todo tipo de cosas. Yo solamente con mucha humildad y convicción digo, cuidado, porque a la hora de golpearnos nos van a golpear a todos y a todas. Pero hubo algunos que nos tocó y lograron lo que han logrado. Después a otros que lo metieron preso, Daniel Jadwe, pero siguen y se han sumado a la lista varias personas más, a las cuales están objetivamente persiguiendo y tratando de descalificar. Por lo tanto, cuidado con esto de que de repente hay comunistas buenos y comunistas buenos y comunistas malos, cuidado, porque de repente cuando, cuando tratemos de reaccionar ya no va a haber mucho espacio para reaccionar. Y eso es lo que hay que evitar ahora, no en meses o años después. Yo creo que el tema no es que en Chile, a ver, la gente que podría votar por una alternativa de esta naturaleza le importe tanto que si la dictadura de Venezuela, que si la dictadura de Cuba, yo creo que cada vez le importa menos, porque cada vez tiene menos solidez, menos fuerza aquello, menos legitimidad. Si aquí hay una élite muy vinculada, como tú señalabas, al imperialismo yanqui, finalmente eso es, que estos sí son temas que les importan porque son temas decisivos para ellos. Estados Unidos quiere sacar a China de Chile, lo quiere sacar. Y eso es lo que está tratando de hacer. Y quiere sacar todo tipo de influencias que impliquen evitar lo que están buscando, que es recomponer la hegemonía norteamericana en el cono sur. ¿Y qué es lo que resiste a esa hegemonía? El proceso boliviano, el proceso que hoy día se vive de alguna manera de resistencia en Ecuador, el proceso venezolano, Brasil. Ahora mismo se anuncia que el presidente Lula da Silva va a visitar a la lideresa del movimiento popular argentino peronista, Cristina Fernández, en su casa. Esos son los gestos que hay que hacer y no tener tanto cálculo que si funciona, que si conviene, sino porque yo creo que por lo menos en la historia del movimiento popular chileno, en verdad el movimiento popular chileno ha avanzado cuando la ciudadanía le ve coherencia y no incoherencias o relativismo. Así ha avanzado el proceso popular mexicano, hasta donde ha llegado. Entonces creo que ahí hay un punto de referencia que seguramente los que ya están en otra trinchera, los Tironi y otros más, obviamente que no es que no comprendan, lo comprenden bastante bien. Lo que pasa es que están en desacuerdo absoluto con eso. Sí. Pero podrían un poquito explicar más por qué les fue tan mal. Yo no me alegro con eso, ¿eh? Lo dije al comienzo del programa. No me alegro, pero podrían explicar, pues. Sí. Fíjate que solo para sellar el comentario que a mí me parece muy pertinente, y es que en este cuestionamiento a la élite, que de una u otra forma Janet Jara concentra como imagen, y bueno, esa élite, como tú bien lo afirmas, y como lo hemos dicho en este programa tantas veces, si hay algo que caracteriza a esa élite es que es pro-yanqui, es que es eurocentrada, es que le gusta la OTAN, le gusta el Comando Sur, se calla ante el genocidio en Gaza, Sí, guarda silencio ante el proceso de limpieza étnica que está ocurriendo ahí, guarda silencio al hecho de que en este conflicto, ¿no es cierto?, de la OTAN instalada en Ucrania contra la Federación Rusa, fíjate que a la gente que se está llevando a combatir contra los rusos es a la población rusa. La gente que se secuestra para llevarlos, instalarlos en el frente, es población rusa. Y no así en los sectores, ¿no es cierto?, donde supuestamente está esa
limpieza étnica que serían los ucranianos. Esos no van a combatir, esos están tranquilitos. Entonces, aquí también hay una geopolítica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la dimensión demográfica. Y esos son elementos que nosotros tampoco acá se discuten, ni están sobre la mesa. Les recuerdo que estamos analizando la semana política, que Sí, toda esta primera parte del programa hicimos un análisis, ¿no es cierto? Una conversación donde Juan Andrés profundizó en el tema del triunfo de Janet Jara y ciertas implicancias de ese triunfo, ¿no es cierto? Y cuáles son las lecturas de diferentes puntos de vista, eh, incluyendo esta idea de Jara versus Carmona. Eh, Profundizamos en eso. Juan Andrés, en Europa, bueno, en diversos lugares hay una crisis que es tremenda, particularmente en este conflicto que se dio por algunos días, ¿no? Más o menos 10 12 días fueron entre el Estado de Israel y la República de Irán. Se está hoy día en un alto al fuego que nosotros hemos calificado que es momentáneo, y todo indica que parece que es así. Estados Unidos acaba de declarar, ¿no es cierto?, que parte del apoyo que iba hacia Ucrania va a ser trasladado, ¿no es cierto?, al Medio Oriente o al Levante, como les gusta decir a los árabes, eh, particularmente como apoyo militar, ¿no es cierto?, a su gran base militar que es el Estado de Israel, en definitiva. Y eso trae consigo, ¿no es cierto?, decisiones que la República de Irán ha ido tomando, entre esas, ¿no es cierto?, tomar una distancia de esta organización internacional dedicada, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no es cierto?, con la energía atómica. Esa decisión trae consigo también declaraciones de la Unión Europea, de que necesitan que ellos vuelvan a sentarse a esa mesa, pero a esa mesa además, ¿no es cierto?, plantea la señora Kaya Kala, viene y dice, pero siéntense a esa mesa para abandonar todo proyecto y toda posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajo con la energía nuclear. A lo que el ministro de Relaciones Exteriores, Arachi, viene y le recuerda, ¿no es cierto?, que ese es un derecho que está consagrado, de poder trabajar con la energía nuclear de manera civil. Y que ellos cuando integraron, ¿no es cierto?, esos acuerdos internacionales los están haciendo en esa perspectiva. Y que desde esa perspectiva, en espacios declarados, que están supervisados por esta organización internacional, son esos espacios los que fueron bombardeados. Y que por tanto, en ese sentido, ¿cierto?, Eh, Irán tiene todo el derecho de tomar distancia y de ver, ¿no es cierto?, qué posibilidades son las que tiene en relación a la implementación de la investigación y del trabajo que han hecho durante años y que ha costado, por cierto, la vida de científicos, de personas que han dedicado su vida a investigar no solamente para esos temas, sino que para otros también, para el avance del propio país. Em, como tú lo anticipaste, Juan Andrés, en América Latina, ¿no es cierto?, se van dando señales importantes como la de Lula, la denuncia del presidente Petro, ¿no es cierto?, a este intento, nuevamente, ¿no es cierto?, de tratar de golpear en la interna al gobierno colombiano, usando a un ministro, al ministro de Relaciones Exteriores, que estaba suspendido, y que se va conociendo, ¿no es cierto?, esta trama, esta historia, ¿no es cierto?, en el fondo, de judicializar a los dirigentes políticos incómodos para el mundo anglosajón. Fíjate que también en Islas Malvinas, eh, Reino Unido organiza, ¿no es cierto?, una acción militar, ¿cierto? Mueve aviones, hace prácticas y todo estilo, pese a que muchos países a nivel internacional le pidieron que no lo hiciera, porque ese es un espacio que está en disputa y que no es reconocido como parte del Reino Unido. Sin embargo, lo hacen. Juan Andrés.
Mira, yo solo puntualmente, porque comparto el análisis, Omar, creo que es muy profundo lo que tú has planteado. Yo solo agregaría cuestiones muy puntuales. Una, Israel tiene bombas atómicas, pero ahí la Agencia Internacional y el imperialismo yanqui y la OTAN no dicen nada, al contrario, respaldan. Trump ha amenazado en estos días con bombas atómicas Ujú, y ha puesto como ejemplo Hiroshima y Nagasaki, al punto que miembros del gobierno japonés le han respondido. Entonces, Irán no tiene bombas atómicas. Irán lo que tiene y lo que tenía es un proceso a partir del uso pacífico de la energía nuclear, que también Chile lo hace a menor escala y ojalá lo pudiera hacer a mayor escala. Y esa es la realidad. Por lo tanto, aquí hay una violencia y una falta de realidad y de certeza muy grande. Hay criminalidad de por medio y mucha criminalidad. Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo Irán es defenderse y lo está haciendo hace muchos años. Lo que está haciendo Yemen en África es defenderse. Lo que está haciendo Burkina Faso es defenderse. Lo que están haciendo la mayoría de las naciones africanas que emergen de una descolonización que le ha costado mucho y que están ya en una fase donde están sacando de sus territorios nacionales fuerzas militares europeas especialmente, les ha costado mucho. Entonces yo lo que creo que en aras de la certeza de la realidad, lo que se está viviendo es una situación de mucha resistencia frente a colonizadores de nuevo tipo que utilizan la guerra, las armas, la criminalidad ujú. para reponer esta hegemonía que tienen en peligro. Porque aún así, hasta ahora, no han logrado frenar el creciente multilateralismo que avanza en el planeta, reconociendo la asimetría entre naciones, reconociendo el derecho internacional como punto de referencia, reconociendo el diálogo en paz como otro punto de referencia, las negociaciones como punto de referencia, no la guerra. Todo eso hoy día lo está implementando y lo está llevando adelante en las naciones que forman los BRICS, no Estados Unidos, no la OTAN, no Alemania, no Francia, no el gobierno de Italia. Entonces yo lo que creo que estamos frente a una encrucijada muy profunda y mi deseo es que Chile, por el bien de Chile, no por el bien del Partido Comunista, por el bien de Chile, ingrese rápido a los BRICS, porque estamos atrasados en función de el temor que hay a la dependencia norteamericana, a las corporaciones, a las potencias armadas, a la subordinación que tenemos, cuando el interés nacional de Chile está en esa dirección. Eso es muy evidente. Y ojalá que Chile, insisto en este punto, ingrese lo antes posible a los BRICS, porque hoy día no Ujú, hay terceras ujú, vías en el planeta. No existen. Eso nunca ujú. existió claramente como posibilidad real. En nuestra región, las terceras vías, llamadas terceras vías, que eran en verdad formas vinculadas a la extensión del capitalismo salvaje y del neoliberalismo en la periferia del planeta respecto de los centros financieros y militares y económicos de las grandes potencias hegemónicas, se dio en Perú, se dio en Chile y se dio en Mm, Argentina. Y en los tres países terminaron siendo fracasos. En Argentina de la Rúa tuvo que salir del Palacio Presidencial arrancando en un helicóptero porque estaba la crema en Argentina, pero estaba la crema porque la gente estaba pasando miseria. Miseria, hambre. En Perú, más o menos lo mismo. Y en Chile, que tanto, se ha tratado de mantener como si fuera como el gobierno ejemplar, sin embargo, el presidente Lago
cuando intentó ser de nuevo presidente, simplemente la ciudadanía no quiso, no tuvo posibilidades, no tuvo emergencia real. Bueno, si hay gente que no quiere ver esto, ya no sé. Pero francamente, creo que en Chile tratar de reponer este concepto de que habrían como alternativas a los BRICS, de verdad, yo siento que es una forma oblicua de enfrentar la realidad sobre la base de lo que son los intereses reales del país. Ese es el punto de referencia y ahí me quedo más para el poema. Sí, sí, no. Sí. Mira, dos, tres cositas como punteo solamente. A mí me parece que, fíjate que hay un elemento que está cursando y que eso es indesmentible, y es el hecho de que son las economías asiáticas las que están tomando hoy día la bandera de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y eso es un dato de realidad. No, no hay que, cosa de consultar cualquier documento sobre la dimensión económica, pero también sobre las relaciones internacionales y lo político. Yo creo que un segundo hecho importante es que indudablemente, y esto es más allá de lo que uno piense, porque a veces uno, y me refiero a ciertos comentarios en el TikTok, y de repente hay gente que yo entiendo, y qué bueno que comenten aunque cuestionen. Está bien, está todo el derecho del mundo a comentar lo que se quiere. Lo que simplemente hago ver es que lo que uno está haciendo es un análisis de datos de realidad. ¿Cuál es el dato de realidad hoy? Es que estas grandes contradicciones de nivel internacional se están resolviendo en campos de batalla. Y esos son datos de realidad concretos. Eso es Ucrania, eso es Gaza, ese es el conflicto entre Israel e Irán. Y en realidad con casi todos los países del Medio Oriente. Para. Entonces, son datos de realidad. Eso va más allá de que a uno le guste o no le guste la guerra, te guste o no te gusten las armas atómicas, quieran la paz en el mundo y todo ese tipo de cosas. El dato de realidad es ese. Y entonces uno comenta los datos de realidad. Eso es lo que uno hace. Sí, claro. No está contando, porque si no, eh, hacemos un libro de ficción, no hay ningún problema, si podemos hacerlo, pero es ficción. Eh, Juan Andrés, mira, un poemita ahí rescatado en este baúl del tiempo que se llama 2 y 3 de julio. Lo encontré por ahí acordándome de la fecha. Boris Vera araña una zanja en su geografía trazada entre Avenida La Feria y Ramona Parra. Rodrigo atesora imágenes al infinito sin saber que serán las últimas, las definitivas. A Nadia Fuentes un proyectil la besa camino a casa, contando camelias. Rubén Contreras, Francisco López, Ernesto Díaz, José Valdivia, un dedo, una mano, percutó sus silencios y ahora son parte de este mi calendario. Ahí, yo creo Ahí que nos quedamos. hay memoria viva en este país, hay familia, hay personas, hay amigos, hay compañeros, compañeras, no hay que tenerle miedo a esas palabras tampoco, eh, que tienen esos nombres en sus corazones. Así es, así es. Jamás vamos a olvidar, Claro, jamás. exactamente. Ni No vamos puede a haber omitir, olvido. ni vamos a omitir. Así es, así es. Bueno, Muy les bien. recuerdo suscribirse al canal, comentar, Mm. compartir. Tenemos canal de TikTok, que es bien visto por lo demás. Muchas gracias a quienes lo ven, a quienes nos siguen. Página de Facebook y así. Vamos creciendo de a poco. Que estén muy bien. Buenas Muy noches. bien. Chao, chao. Chao. Buenas noches.